Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Hoy tenemos el placer de entrevistar al nuevo director del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. En entrevistas pasadas ya tuvimos la oportunidad de conocer este laboratorio que forma una parte muy importante de la fundación que patrocina este programa. Le hemos pedido que nos hable de sí mismo, de su vocación y experiencia y que nos hable también de sus planes como nuevo director del laboratorio y su papel en el desarrollo de la sociedad, nada menos. Y hablaremos, como no, del impacto que la electricidad va a tener en el futuro del desarrollo tecnológico de nuestro mundo. Estamos seguros de que va a ser una entrevista inspiradora y muy amena que nos ayudará a comprender muchos conceptos que nos afectan en el día a día de nuestras vidas. Me estoy refiriendo a Pascual Simón, que tengo aquí conmigo a mi izquierda. Pascual es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Somos compañeros, pero yo no soy doctor, no llegué a tanto, aunque lo intenté, por cierto. Y un especialista destacado en el sector eléctrico con experiencia en alta y baja tensión, ensayos y metrología. Ha trabajado como asesor del Ministerio de Industria en reglamentación electrotécnica y es miembro activo de grupos de normalización tanto del grupo UNE, a nivel nacional como IEC a nivel internacional. Son dos organismos de normalización. Además es vocal del LECOE en la Comisión de Laboratorios Asociados al Centro Español de Metrología, órgano clave en la metrología científica en España. Su carrera profesional comenzó en el negocio familiar de instalaciones eléctricas y electrodomésticos, eso nos lo vas a contar ahora, donde trabajó desde joven. Posteriormente, tras completar su carrera, trabajó en el LECOE organizando la trazabilidad metrológica de los laboratorios de calibración eléctrica y luego ocupó cargos de dirección técnica y de fábrica en Merlengeren, una empresa que terminó siendo del grupo Schneider y que después volvió al LECOE como responsable de metrología, donde completaste tu doctorado. Ahora nos vas a explicar todo esto. Desde 2020 es director del Centro Tecnológico de Alta Tensión y Metrología del LECOE y recientemente ha sido nombrado director general del mismo. Paralelamente, desde 2005 ha trabajado como profesor asociado en la UNED en las áreas de metrología y alta tensión. En su posición actual impulsa la transformación energética y la seguridad industrial, consolidando al laboratorio, el LECOE, como un referente internacional. Así que ya lo he dicho todo. Muy bien. Muchas gracias. Muy Pascual, bien, Javier. Aquí. Primero de todo, pues muchas gracias por la invitación a este programa y bueno, pues gracias también a Radio Intercontinental de Madrid en el 95,4 MHz. Siempre que damos una unidad, un número, una medida, tenemos que dar la unidad, megahercios de la FM y bueno, pues que es un auténtico placer acudir a tu programa de radio. Por favor, que la radio tenga buena salud y que dure muchos años, porque es como un podcast, pero muchísimo mejor. Hombre, eso está bien. Dura más tiempo, se puede hacer incluso en directo y la verdad que soy un gran aficionado a escuchar la radio y bueno, pues desde que conocí tu programa, pues también lo escucho sobre todo los sábados. Pues muchas gracias por hacerlo y espero que no solamente tú, sino mucha gente lo escuche, por lo menos esa es la intención. Y como decimos siempre, ayudar a crear opinión y a dar buena información a todos los que nos escuchan. Pascual, empezamos siempre, bueno, ya sabes, hablando de vuestro perfil, ¿no? Y un poco de vuestra historia, porque aquí hablamos de la historia de los profesionales y de vuestra experiencia, ¿no? Para que inspiréis a otros. Cuéntanos un poco más. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, yo desde muy pequeño trabajé un poquito en el negocio familiar. Mis padres tenían una tienda de electrodomésticos en el casco viejo de Zaragoza y bueno, pues allí pasaba las tardes pues ayudándoles a poner pilas a la radio a las personas mayores, entonces no les llamaban aparatos de radio, les llamaban transistores, a distribuir material eléctrico, que si el tipo Schuko, que si la clavija americana, las bombillas de rosca 14, de rosca 27. Bueno, ya empecé un poquito con el
con el contacto con el mundo de la electricidad. Cuando vendíamos una lavadora, pues bueno, te tocaba ayudar al oficial correspondiente a subirla generalmente a un tercer piso, sin ascensor. A base de espalda. Y cuando llegabas arriba, pues de propina, pues te tenías que bajar la lavadora vieja escaleras abajo, ¿no? Lo cual era un pequeño esfuerzo, pero vaya, te van una propinilla de 5 duros y eso para un chavalito joven, pues tan contento, ¿no? Y además, pues bueno... Con 5 duros hacía mucho entonces. Muchísimo. Aquello era Tenías una tarde resuelta. Aquello era una auténtica fortuna y además lo dividíamos a partes iguales entre los dos que íbamos, ¿no? Bueno... además de la tienda de electrodomésticos, pues tenían una pequeña pyme de instalaciones eléctricas. Entonces, ahí ya un poquito ya mayor, con 16 años, pues empecé a ayudar a los oficiales electricistas que tenía mi padre, digamos a los chispas, como se les conoce en el argot, pues a lo que se llamaba pasar hilos. Los cables eléctricos van al interior de tubos que están empotrados, entonces metes una guía y uno tira de la guía y el otro empuja de los cables. Entonces te tocaba o una cosa... Cuando el tubo está nuevo va bien, cuando ya es tan viejo... Ya bueno, aquí afortunadamente eran todo instalaciones nuevas, hablamos de instalaciones en viviendas, pero bueno, muchas veces el albañil no lo había encarcelado bien y le había metido un pegotón de yeso y entonces había que picar, que eso era lo peor, porque los cables no pasaban, ¿no? Bueno, fueron pasando los años... Recuerdo ya que con 18 años pues hice un curso sobre todo práctico en una cosa que se llamaba el PPO, el Programa de Promoción Obrera, que era una especie de curso de formación profesional, y bueno, pues me examiné del reglamento electrotécnico de baja tensión, que existía entonces, que era el del año 73, y me dieron el carnet de instalador y yo estaba súper contento, ¿no? Súper contento y súper orgulloso. Mi padre, pues por aquellos años, finales de los 70, principios de los 80, que empezaba la democracia, pues participaba en las asociaciones de empresarios. Y durante bastantes años, pues fue el presidente de la Asociación de Instaladores o de Empresas Instaladoras Eléctricas en Zaragoza. Incluso llegó a ser presidente de la Federación Española de Empresas Instaladoras, que posteriormente pues, lo ha ampliado a empresas de telecomunicaciones y climatización, que se llama FENIE y con la cual pues, posteriormente desde el ELECOE, sobre todo en temas normativos y reglamentarios, pues hemos tenido una buena relación, ¿no? Y bueno, pues esto fue un poco mi inicio y mis contactos. Y luego estudiaste en Zaragoza también, ¿no? Efectivamente. Luego la carrera de Ingeniería Industrial. O sea, como instalador no veías mucho futuro. Bueno, digamos que aquí... A lo mejor hubiera ganado más dinero. Aquí el problema, como tantas veces, es la relación padre-hijo, es una relación difícil. Tú ves las cosas de una manera, tu padre las ve de otra. Mi padre tenía mucho carácter, entonces estaba claro que por el camino de la empresa familiar iba a discutir mucho. Y entonces, bueno, pues empecé la ingeniería y la terminé en los últimos años, pues también... tuve la oportunidad a través de unas becas de verano de trabajar en RZ, que es Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que es la empresa distribuidora. Grupo Endesa, al final. Todavía no era Grupo Endesa en aquel tiempo porque el sector eléctrico, las distribuidoras estaban completamente atomizadas y luego posteriormente, pues sí, se convirtió o pasó a integrarse en el Grupo Endesa. Y bueno, pues allí la verdad que amplié el contacto con el sector eléctrico, sobre todo ya con la alta tensión, nos acogían y la verdad que nos trataban muy bien los ingenieros de la casa y por ejemplo, pues recuerdo cómo nos llevaban a localizar averías en cables subterráneos de alta tensión. Íbamos con una furgoneta que incluía unos aparatos de medida, uno que trabajaba por reflectometría, que se llamaba ecómetro, que más o menos te decía, por aquí anda la avería, como a 20 metros. Y luego con técnicas acústicas te ponías los cascos y entonces ibas con un detector de sonidos al tiempo que aplicabas una sobretensión en uno de los extremos del cable hasta que lo oías y dices, aquí hay que picar y aquí está roto, aquí seguramente está el empalme y aquí es donde tenemos que hacer la reparación, ¿no? También nos enseñaron pues cantidad de centros de transformación. Digamos que las ciudades están llenas de centros de transformación y generalmente pues íbamos con los ingenieros, pero recuerdo por ejemplo una anécdota en un caso que no nos acompañaron los ingenieros, nos dejaron con el oficial y se le había olvidado la pértiga. Entonces para ver si había tensión
o no había tensión en una celda de mampostería, el hombre, ni corto ni perezoso, se fue al coche, se equipó con una barra metálica y un trapo. El trapo, afortunadamente, estaba seco. Estaba seco, sí. Estaba seco. Y tendría suela de goma. Pues no lo sé, ya no lo recuerdo. Cogió el trapo con la mano y tocó el embarrado de 10 kilovoltios y dijo, no, este no tiene tensión. Pero si me meto aquí en este otro, y entonces ya notaba algo, dije, este sí que tiene tensión, ¿no? Y bueno, es un poco una imagen de cómo han cambiado los tiempos. Un poco bárbaro. Sí. Era un poco bárbaro, pero este hombre, pues lo que nos quería demostrar es cómo manejaba la electricidad y lo fuerte que era y lo valiente que era, ¿no? Entonces esto, evidentemente, ya entonces era una imprudencia y hoy pues sería algo totalmente inimaginable, ¿no? Y bueno, pues así fueron pasando los años y empezaste a trabajar en el ECOE. Y así después, terminé, ¿no?, la carrera en Zaragoza. Efectivamente, un gran profesor que tuve yo en la Universidad de Zaragoza, Antonio Pastor, que si tiene ocasión de escuchar el programa, pues le mando recuerdos, fue director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Zaragoza y le llamaron, digamos que ganó el correspondiente concurso para ocupar una cátedra en la escuela de la UPM, en la escuela de la Castellana, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Castellana, y al mismo tiempo pues fue director de laboratorio. Entonces él había sido profesor mío, nos conocíamos bien, me llamó, dice, oye Pascual, yo estaba estudiando varias ofertas de trabajo, vete para Madrid, que tenemos un puesto para ti, para la sección. Entonces se llamaban secciones, ni se llamaban áreas, ni se llamaban departamentos, se llamaban secciones porque teníamos mucha influencia del Ministerio de Industria y allí también se hablaba de secciones. Dice, vente a la sección de metrología y calibración y a ver si nos organizas esto un poco, porque todo el tema de la trazabilidad de las medidas y de los patrones del ECOE pues no lo tenemos muy claro, ¿eh? El concepto este de trazabilidad, si tus oyentes a lo mejor no están familiarizados, pues es un concepto curioso, es un concepto muy interesante. Por ejemplo, se habla, y es tal vez más conocido, de trazabilidad de los alimentos. Tú te vas al supermercado, te compras una barquilla de carne y sabes cuál era el animal, en qué granjas estuvo, qué piensos tomaba, cuándo se sacrificó, qué enfermedades ha tenido, y luego pues si hay alguna alerta alimentaria, pues es muy fácil de sacar todos esos productos de una manera rápida al mercado. Pues en metrología o en el mundo de los laboratorios es algo parecido, pero hablamos de trazabilidad metrológica. ¿Qué es esto? Pues que cada medida se pueda referir mediante una cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones hasta patrones nacionales o internacionales o hasta las unidades del sistema internacional. Es decir, que si tú tienes un equipo de medida, lo calibras contra otro mejor, lo mandas a otro laboratorio y así en un par de eslabones llegas hasta el laboratorio nacional o el ECOE, si hablamos de medidas de alta tensión, que desempeña una labor un poquito parecida a los laboratorios nacionales, y a partir de ahí a las unidades del sistema internacional. De esta manera, pues todas las medidas son comparables y los resultados que obtiene un laboratorio en Madrid o en Bilbao o en Estados Unidos pues son totalmente equivalentes si no ocurre aquello de la Edad Media de que cada laboratorio o cada tendero tiene su barra de medir distinta, ¿no? Entonces, en esos primeros años pues establecí contacto con el PTB alemán, que es uno de los mejores laboratorios de metrología del mundo y seguramente el mejor de Europa, y establecimos ya unas relaciones que incluso pues continúan hasta hoy para enviar a calibrar unos patrones y otros pues conocer cómo se caracterizan internamente, porque no todos los patrones se tienen que calibrar en otro laboratorio. Hay una serie de caracterizaciones internas que se pueden realizar y que también garantizan esa trazabilidad hasta las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Y esos fueron mis primeros años en el laboratorio. Esa fue tu primera parte, pero trabajaste en la empresa privada también, ¿no? Sí, efectivamente. Más o menos, yo creo que corría el año 95 y, bueno, pues digamos que el laboratorio en ese momento, pues yo no veía perspectivas de mejora, había un jefe en la parte de metrología, dije aquí yo no puedo
prosperar, aprender a lo mejor más cosas. Voy a ver qué es lo que hay en la empresa privada. Y después de un proceso de selección relativamente largo, pues me ficharon para una empresa que se llamaba Cabimetal Merlin Gerin, que hacía pocos años, 1 o 2, la había comprado la multinacional francesa Merlin Gerin, que luego efectivamente pues, se integró en el grupo Schneider unos pocos años más tarde. Y ahí pues me dediqué al sector de la media tensión. Trabajé como director técnico después de 1 año, 2 años de preparación. Pasé a director técnico, también director de industrialización y acabé director de fábrica de la fábrica que estaba en Griñón. En esos años, pues por ejemplo, recuerdo perfectamente cómo el primer objetivo fue industrializar una gama nueva de celdas que se llamaba SM6, que justo la acaban de matar ahora, con el cambio del SF6 por otros gases. Por otros gases, efectivamente, que no tengan ese efecto invernadero y que sustituyan al hexafluoro de azufre, ¿no? Y bueno, pues desde el punto de vista de industrialización se trataba de ver cómo se podrían fabricar ciertos componentes o montar ciertas partes de la celda en Griñón. Y desde el punto de vista técnico, pues de lo que se trataba es de crear una serie de celdas complementarias, porque el mercado español no era como el mercado francés. Digamos que tenía una serie de peculiaridades, una serie de requisitos, celdas de medida, de remonte, con secciones de puesta a tierra con poder de cierre, cosas que los franceses no conocían y que cuando se las explicábamos tampoco las entendían, ¿no? Entonces ahí un poquito pues me di cuenta que cuando se establece una relación entre una empresa multinacional y una filial, pues es importante que la empresa filial tenga un departamento técnico, un departamento de I+D potente. Eso es un poco lo que garantiza la salud a futuro y que... Cierta independencia y cierta autonomía y luego cierta capacidad posteriormente de fabricación, porque si no muchas veces pues la empresa matriz lo que anda buscando más es el mercado, tener una red de distribución y menos la fabricación, sino que la fabricación pues se acaba determinando más pues, por criterios de costes, los costes de los transportes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, pues la verdad que hicimos un esfuerzo pues, con todo el equipo, todo el departamento técnico importante, de que esa fábrica pues, tenía que tener un contenido técnico, tenía que tener algo de I+D y tenía que hacer desarrollos propios. Dentro de esos desarrollos, pues también recuerdo unos prefabricados de hormigón que hasta entonces eran realmente estéticamente bastante esos que vemos en mejorables. La calle, fuera de las urbanizaciones y que a veces hacen ruido. Zumban. Sí, bueno, el transformador está muy cargado o poco cargado. Efectivamente, el prefabricado de hormigón no es el que mete ruido, el que mete ruido es el transformador, aunque bueno, también hay requisitos normativos para que esos niveles de ruido sean lo más pequeños posibles. Bueno, pues hicimos con ayuda de un buen arquitecto que contratamos, pues un diseño, si se quiere, mucho más estético, rompedor y que todavía hoy en día pues los veo funcionando cuando voy por la calle o cuando voy pues por los pueblos y por muchísimos sitios de España, ¿no? Y si acaso, pues también recordar cómo por la parte de laboratorios, donde nunca perdí el contacto con el Helicoe, porque ellos nos venían a calibrar, pues también tuve la ocasión de desarrollar un pequeño laboratorio de calibración para ensayos dieléctricos, montando pues un generador de impulsos tipo rayo, con sus enclavamientos, en fin, un poquito seguí con ese contacto con todo el sector. De hecho, vuelves al Helicoe después, ¿no? Efectivamente, ya pues por el año 95 aproximadamente, fue 5 o 6 años previamente cuando estuve en Schneider, es cuando volví al laboratorio y bueno, pues tuve ocasión de terminar mis estudios de doctorado. Los había empezado previamente, bueno, terminé los cursos de doctorado y gracias a un proyecto europeo, que era de los primeros que hacíamos en toda la parte de I+D+I en el laboratorio, pues establecimos contacto con 3 organizaciones de primer nivel, que uno era National Grid Company, que es el TSO, el transportista en Reino Unido. El otro participante pues era KEMA, que es uno de los laboratorios
más grandes y más importantes también del mundo, sobre todo en la parte de ensayos de potencia, y un tercer participante que era el Schering Institute, que es un laboratorio de la Universidad Alemana de Hannover, pues también muy famoso, por ejemplo, pues por el inventor del puente de Schering, del propio Schering, al que hace honor el nombre de este instituto, especialista en todos los temas de alta tensión, en investigación, en todo ese sector. Bueno, pues gracias a ese proyecto, pues un poquito tuve la ocasión de ver cómo cuando trabajas en algo en lo que realmente eres especialista y te implicas, pues puedes competir con otras organizaciones que a priori por tamaño pues parece que podrían tener mucha más capacidad, pero que luego realmente cuando lo analizas no es así. En esta ocasión mi director de tesis, que también en ese momento era el responsable de toda la parte de alta tensión, era Fernando Garnacho, y pues yo diría que entre los dos pues conseguimos llevar a buen término ese proyecto internacional y luego pues con una serie de complementos conseguí leer la tesis. La tesis trataba del comportamiento de medios dieléctricos aislantes de los más usados en alta tensión, como el SF6, el aceite, el aire o el papel impregnado en aceite, cuando se someten a sobretensiones que no están normalizadas, ¿no? Entonces, como consecuencia de todos estos estudios, se establecieron unos filtros y unos factores de corrección que dieron lugar al cambio de las normas de ensayos dieléctricos más importantes en alta tensión. Tanto la norma internacional que se usa en Europa, la IEC, la 60060 parte 1, como otra norma que se utiliza en Estados Unidos. Sí, la verdad que es curioso cómo se tradujo la tesis al inglés, hicimos un librito y bueno, pues cuando asistíamos a los distintos congresos y demás, pues lo distribuíamos la tesis y bueno, pues era bastante bien acogida, ¿no? Entre toda la gente que está interesada en estos temas de alta tensión. Y háblanos del LECOE. Ahora es nuevo, brillante director. ¿Cuáles son los planes de futuro? Sí, sí. Bueno, pues muy interesante. La verdad que trabajar en el LECOE pues es un continuo desafío. El LECOE es el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Yo aquí me quedo con la palabra electrotecnia. Al final, electrotecnia lo que estudia son las aplicaciones técnicas de la electricidad aplicadas a la industria, a la tecnología, al desarrollo científico. Y luego el LECOE pues, está integrado en la Fundación para el Fomento de Innovación Industrial. Me quedo con la palabra innovación. De manera que uniendo estas dos palabras, innovación en el ámbito de la electricidad, pues obtenemos un poco cuál sería la misión y la visión del LECOE, que es realizar aportaciones innovadoras para un mejor uso de la electricidad. Eso con nuestra capacidad de participar en nuevos proyectos. Y donde no llegamos, que es mucho, lógicamente, pues el objetivo sería ensayar, testear, comprobar que aquellos desarrollos innovadores que realizan pues, otras empresas sobre todo que están dentro del sector eléctrico, transportistas, distribuidores o fabricantes de material eléctrico, de equipos eléctricos, electrónicos, de baja tensión, de media tensión, pues cuando realizan esos desarrollos innovadores o ponen al mercado esos nuevos productos, pues poderlos ensayar, poder comprobar que son seguros, que son electromagnéticamente compatibles, que ni emiten muchas perturbaciones y al mismo tiempo son inmunes a las perturbaciones que emiten otros equipos y que también son aptos para la función para la cual fueron diseñados. A ver si resulta que van a ser seguros, pero luego no van a servir para nada, ¿no? Imagínate pues una lavadora que no dé garrampa, no dé chispa, pero que luego no deje la ropa blanca. Bueno, pues tampoco nos serviría para nada, ¿no? Y hay que combinar... Llegar al compromiso. Claro, llegar a un compromiso y llegar a combinar todos esos aspectos. Esto, dicho así, pues puede parecer tal vez un poquito abstracto. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos, ¿no? De las cosas que hacemos y que queremos seguir haciendo o implementar mejor en el LECOE. Podemos hablar, por ejemplo, de eficiencia energética y del mercado energético de cantidad de productos. Está en la calle que todo esto pues, empezó en el sector de la iluminación, de las lámparas,
y en el sector de los electrodomésticos, de manera que hay una clasificación. Lo que pone A, B, C. Exactamente, que el más eficiente es el A, el menos es a medida que vamos avanzando en el abecedario, y que de hecho la regla de medir se nos quedó corta, porque en un momento dado todos eran A, entonces hubo que hacer el A+, el A++, y así sucesivamente, de manera que en un momento dado pues la regla se movió, se desplazó y se cambiaron todas las clases energéticas. En definitiva, lo que se trata es de poder comparar distintos productos, de manera que el usuario pues al final se decante por los que son mejores energéticamente, y que al mismo tiempo esta eficiencia energética lo que trata es de introducir tecnologías más modernas en el mercado para reducir pues tanto el consumo de energía eléctrica como las emisiones de CO2, ¿no? Aquí la labor del laboratorio pues es ayudar a los fabricantes. Si los fabricantes no son capaces de realizar estos ensayos, o si siendo capaces de realizarlos no están seguros de los resultados, o quieren obtener una comparación con los resultados de un laboratorio independiente como el nuestro, pues poder realizar esos servicios para la industria. Igualmente, para apoyar a las administraciones, ¿no? Si una administración quiere coger un producto de estos que están en el mercado, producto de consumo, y quiere comprobar que ese marcado energético pues es el que efectivamente viene en la etiqueta, pues digamos que a través de sus campañas cuenta con nosotros para realizar esos ensayos de eficiencia energética. Igualmente, pues estamos en todos los grupos de trabajo que estudian en Europa cómo evoluciona esta reglamentación, pues para poder dar una más, digamos, para seguir avanzando, ¿no? En todo lo que es este diseño de productos más eficientes energéticamente. Podríamos poner más ejemplos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los transformadores. Ya has visto que mi vida ha estado muy implicada con el sector de la alta tensión. Los transformadores se emplean de una forma muy abundante en el sector eléctrico, y también tiene un reglamento europeo de diseño o de codiseño para conseguir reducir las pérdidas. Pensemos que la energía eléctrica pues, se genera en baja tensión o en media tensión, hay que elevarla para transportarla, precisamente para reducir las pérdidas, y luego hay que volverla a reducir a niveles de media, donde se conectan los grandes consumidores, o a niveles de baja tensión. Pueden añadir más o menos pérdidas también. Claro, claro. Entonces, si el transformador, que es una máquina estática muy eficiente, pues tiene un 99% de eficiencia, pero claro, la energía pasa por 3 o 4 transformadores, pues resulta que estamos perdiendo en cada transformación un 1%, un 2%, un 3%. Bueno, afortunadamente esos transformadores pues son todavía más eficientes, que el rendimiento que tienen es todavía mayor del 99%, ¿no? Sobre todo los grandes transformadores. Bueno, pues estos reglamentos europeos limitan, o han limitado además en pasos progresivos, de una manera muy importante las pérdidas en estos transformadores. Y la medida de esas pérdidas pues a veces supone un completo desafío metrológico, porque claro, hay que hacer medidas de alta corriente y de alta tensión simultáneamente, precisamente ahí donde el LECO es un experto, en el mundo de los ensayos y en el mundo de la metrología, ¿no? Y bueno, donde tenemos también pues, patrones de referencia de alta tensión, alta corriente. Somos el laboratorio asociado al Centro Español de Metrología y nos encargamos de esos patrones, de custodiarlos, de mantenerlos, de incrementar o disminuir, mejor dicho, su incertidumbre, y de diseminarlos cuando otros laboratorios nos piden calibración, pues a otro tipo de medidas o a otro tipo de patrones. En definitiva, volviendo al hilo de la eficiencia de los transformadores, estas medidas de pérdida las realizan los fabricantes generalmente. De nuevo, pues puedo acudir a laboratorios independientes, oficiales, como el nuestro, para hacer esas medidas, pero muchas veces son los propios transportistas los que quieren conocer, pues por ejemplo, en el caso de instalar grandes transformadores, ya hablamos de transformadores de cientos de megaveas, 400, 600 megaveas, en las subestaciones, ¿no? De estos, efectivamente, que existen en grandes subestaciones, y nos llaman a nosotros para que vayamos a la casa del fabricante con nuestros equipos de medida a realizar esas medidas de pérdidas. Estas medidas
pues las hemos hecho estos últimos años para el TSO italiano y bueno, pues también tenemos previsto pues poderla realizar tenéis en clientes España. Internacionales. Sí, sí, por supuesto. Y cada vez más, y cada vez más. Pues, si te parece, Pascual, hacemos ahora un pequeño descanso y seguimos hablando del futuro y de esos ejemplos que nos estás contando y del futuro, sobre todo energético, de la transformación que vamos a sufrir con el uso tan grande que vamos a tener de la parte eléctrica, ¿no? Con tanto vehículo eléctrico y tanta electrificación del país, ¿no? Perfecto, Javier. Muy bien. Ahora continuamos. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Pascual, seguimos. Estábamos comentando, creo que hay una parte muy importante que es la parte de distribución eléctrica, aparte de los transformadores, son los cables que nos conectan todos los equipos, ¿no? Buen apunte, Javier. Cada vez que se pone en servicio un cable subterráneo, pues es conveniente realizar unos ensayos. La verdad que el cable subterráneo es un protagonista ahora de primer orden en el sector eléctrico. Antiguamente pues veíamos muchas líneas aéreas, pero construir nuevas líneas aéreas es complicado. Tiene un impacto visual, pueden, digamos, o tienen un riesgo de electrocución y de colisión con las aves, entonces cada vez es más difícil obtener permisos y se prefiere como alternativa utilizar el cable subterráneo, bien sea directamente enterrado dentro de galerías o incluso enlaces submarinos, que ya tenemos varios en servicio en España. Entonces estos cables que pueden ser de distribución o de transporte es muy importante ensayarlos, lo que se llama en inglés el commissioning, antes de su puesta en servicio. ¿Y por qué es importante? Pues porque aunque el cable es un elemento, digamos, prefabricado con una garantía de calidad enorme, siempre hay una parte que hay que hacerla in situ, pues serían los empalmes, las terminaciones. Al final los cables pues van en bobinas y tienen una longitud de unos 500 metros. Entonces, cuando es un tramo pues, de varios kilómetros o de 1 kilómetro, pues lógicamente hay que hacer esos empalmes y esos son puntos débiles, más que el propio cable, donde es difícil que aparezca un defecto. Entonces, para tener la seguridad de que al conectarlo a la red no va a surgir un problema, es muy importante antes ensayarlo, diríamos, con un generador que no tenga potencia detrás. De esta manera, si hay un defecto, no se va a ocasionar un problema grave, no va a haber una explosión, no va a haber un incendio, cosa que si uno lo conecta a la red y hay un defecto, se puede ocasionar un cortocircuito con toda la energía que tiene detrás la red. Entonces, por así decirlo, con los generadores móviles, camiones con los que se prueba, pues lo estamos probando con gaseosa. Y más que, si hay algo mal, más que generar el defecto, lo que estamos es provocándole al cable un cierto sobreestrés para, con unas técnicas que se llaman de medida de descargas parciales, que son muy sensibles, poder localizar si hay un defecto incipiente en el cable, que aunque a lo mejor no daría un defecto de una manera inmediata, pero con el paso del tiempo pues podría generar un defecto. Entonces, esta actividad, pues la verdad que es muy importante y es una herramienta indudable de muchísimo valor para poner en servicio pues nuevas líneas de distribución y sobre todo líneas de transporte para niveles de tensión 220 y 400 kilovoltios. Muy bien. ¿Y nos querías contar algún caso de éxito? Sí, bueno, he estado mucho tiempo antes de pasar al departamento, al área, al centro tecnológico de alta tensión, la parte de metrología. Entonces, le tengo cariño a un laboratorio que montamos para calibrar los luxómetros, que son los aparatos que miden el nivel de iluminación. Aquí en este estudio tienes un nivel de iluminación muy bueno, tendrás 400 luxes o algo así. Entonces, hay muchos reglamentos que en ciertos lugares, por ejemplo, lo que es alumbrado de emergencia, alumbrado de evacuación, o los propios reglamentos de
prevención de riesgos laborales, en ciertos lugares piden unos niveles de iluminación. Estos hay que medirlos con lo que se llama luxómetros, que realmente miden una magnitud que se llama iluminancia y que hay que calibrarlo. Fuimos el primer laboratorio de calibración industrial con ayuda del CSIC, que es el laboratorio asociado al Centro Español de Metrología y que es el depositario de la unidad del Sistema Internacional, que es la Candela, que es la que pita en este ámbito de la iluminación. Y bueno, pues luego vinieron otros muchos laboratorios en el sector industrial, pero siempre estamos haciendo o tratando de hacer cosas nuevas bueno, pues tratando de innovar, y luego pues vienen otros y hay mercado para todos, ¿no? Es muy interesante. Bueno, vivimos, como decíamos antes, un boom, ¿no?, en el consumo energético. Decíamos en algún programa que alguna persona que tú conoces bien, que es Blanca Losada, que vamos a vivir un aumento del consumo más que, a pesar de la eficiencia energética, por todo lo que va a conectarse a la red. ¿Cuál es vuestra visión de la transición energética y la tuya en concreto? Sí. Como especialista que eres. Es un aspecto muy interesante. Como en los laboratorios siempre nos gusta medir, pues también en este punto pues voy a traer dos cifras. Efectivamente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tiene un horizonte de 2030, que desarrolla la Agenda 2030 europea de este ámbito, lo que prevé es un aumento del 34% en el consumo de electricidad. Pero claro, de nada sirve aumentar el consumo de electricidad si luego la electricidad, aunque no contamina, no emite CO2 en el punto de utilización, emite CO2 en su generación. Claro. Entonces, este 34% de incremento de la electrificación y del consumo eléctrico va aparejado a un incremento, a una previsión en este PENIEC de un incremento hasta el 81% de la generación de energía de origen renovable. O sea, no serviría de nada incrementar el consumo eléctrico si estamos generando electricidad pues, con carbón, con gas o con petróleo. Tenemos que ser capaces de generarla mediante fuentes de energía renovables, ¿no? Bien, y para conseguir esto, es decir, la mayor penetración posible de las energías renovables, lo primero que tenemos que conseguir es que todos los nuevos parques que los promotores están instalando se puedan conectar a la red. Para conectarse a la red tienen que solicitar una cosa relativamente técnica en este mundillo que se llaman permisos de acceso y conexión. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que si no hay una red ya establecida, construida, de distribución o de transporte donde conectarse, pues no se puede dar ese permiso de acceso y conexión. Y de hecho ahora hay muchos parques eólicos o fotovoltaicos de grandes potencias que están pendientes de conseguir estos permisos de acceso y conexión. No hay dónde enchufarlos. Claro, ese es un poquito el resumen, ¿no? Entonces, de alguna forma, esas redes de distribución y de transporte son la columna vertebral que me puede conectar toda esta nueva generación renovable con los usuarios, y entonces ahí es donde hay que seguir pues, la propia senda que ha marcado este PENIEC, que es bastante ambiciosa, pero el objetivo es que se cumpla lo que está escrito, ¿eh? Estamos en un horizonte 2030, ya ha arrancado, bueno, no va a mal ritmo, pero hay que seguir invirtiendo en redes de distribución, sobre todo, en redes de transporte, y luego pues hay que ponerlas en servicio y habrá que hacer pues todos los ensayos a los cables, a las subestaciones. Vosotros además estáis haciendo a los transformadores. También en el tema del automóvil, ¿no? El vehículo eléctrico, ¿no? También tenéis. Sí. Digamos que otro de los pilares, efectivamente, de esta transición energética, y volviendo antes de hablar del vehículo eléctrico al tema de las renovables, pues es la capacidad de almacenamiento de energía, ¿verdad? Porque o bien si tienes en un momento dado mucha generación, puedes hacer dos cosas: o llevarla donde haya consumo, y esa llevarla donde haya consumo puede ser a otro país incluso, y por eso hay la importancia de las conexiones internacionales. Tenemos interconexiones internacionales ya en corriente continua
en HVDC, lo cual supone pues todo un desafío con las tecnologías y los ensayos de cables de HVDC. Tenemos conexiones submarinas pues con las islas, tenemos conexiones submarinas con Marruecos. Entonces, o bien llevas ese centro de energía allí donde en un momento dado pueda haber consumo, o bien la almacenas. Entonces, las tecnologías de almacenamiento, pues tenemos las centrales de bombeo, que funcionan muy bien, y hay algunos proyectos en curso, y tenemos también pues las baterías, donde hay pues realmente algunos proyectos también relativamente prometedores de sistemas de almacenamiento de baterías, lo que serían baterías estáticas, no me refiero a las que van montadas en los vehículos eléctricos o en los camiones, sino grandes sistemas de muchos megavatios de baterías, pero que al mismo tiempo pues también hay que conectar a la red. De todas formas, si se consigue pues esta combinación de desarrollo de la red de distribución y de incremento de los sistemas de almacenamiento, pues digamos que poco a poco, combinando todos estos factores, pues se irán cumpliendo los objetivos del año 2030 y esta transformación energética, pues digamos que irá tomando cuerpo, y se evitará sobre todo algo que suena muy mal, y es lo que se llama el vertido de las renovables, que tenemos energía renovable muchas veces que no podemos conectar a la red, entonces la tenemos que desconectar de la red, se pierde, tenemos que dejar el molinillo, el aerogenerador funcionando en vacío, ¿no? Aerogeneradores que en España, no olvidemos, yo creo que llega al 65% de la capacidad de generación ya, del consumo. Yo creo que... No de la potencia instalada, pero sí del consumo nacional. Yo creo que el año pasado, si no recuerdo mal, llegamos al 50. Me parece que el 65 no... Pero no hablo real, te estoy hablando que son capaces en un momento óptimo... sí, y el 100%. Dar, no sé si del 100% del consumo máximo, pero... Bueno, siempre, digamos, tienes que dejar una capacidad, pero, digamos, de hecho... por el sistema de precios que tenemos, en algún momento el precio en el mercado mayorista llegaba a cero, porque prácticamente toda la energía consumida se estaba suministrando con energía renovable. ¿Cómo ves el futuro entonces? ¿Muy eléctrico? Bien, el futuro evidentemente será muy eléctrico, y digamos que uno de las piezas en las que tenemos que incidir para aumentar esa electrificación pues es en el desarrollo del vehículo eléctrico y en el desarrollo de la movilidad eléctrica, no solamente aplicada a los vehículos privados, sino a los vehículos de mercancías, al transporte de pasajeros, donde ya, digamos, las potencias, los amperios hora de baterías que entran en juego, los kilovatios hora que entran en juego, pues son de unos valores muchísimo mayores, ¿no? En el LECOE, pues la verdad que hemos iniciado ya hace tiempo el ensayo de baterías. Hay ensayos de resistencia al fuego realmente espectaculares, porque se trata de pues montar un paquete grande de baterías dentro de una especie de plataforma, generar un incendio de una manera externa con combustible y bueno, pues ir vigilando que ese incendio que viene desde fuera no llegue a afectar a las baterías. Si no lo podemos hacer en los laboratorios, nos vamos a unas minas de León y allí hacemos esos ensayos pues, para poderlos ejecutar con total seguridad, ¿no? Impresionante. En todo este ámbito sí que quería destacar un elemento que yo creo que ya es crucial, pero que va a ser mucho más crucial en el futuro, que son los convertidores electrónicos. Hemos comentado antes que casi toda la energía eléctrica pasa varias veces por los transformadores. Pero es que ahora mismo el elemento clave, uno de los elementos clave como equipo, como producto, como activo, es el convertidor electrónico. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, pensemos en la generación fotovoltaica. Para conectarla a la red de alterna, tiene que pasar a través de un inversor, que pasa de continua a alterna. Eso es un convertidor electrónico. Pero es que toda la energía eólica, ya hemos dicho que la suma de renovables, el objetivo es que llegue al 82%, en 2030 toda la energía eólica, o casi toda, ahora los alternadores son de tipo síncrono, entonces para conseguir acoplarlos perfectamente a la frecuencia de la red de 50 Hz, tiene que pasar también por un convertidor electrónico de alterna continua y de continua alterna, que regule la tensión y la frecuencia.
De manera que toda esa energía también pasa a través de los convertidores. Igual que hemos hablado antes de la eficiencia energética de los transformadores, pues va a ser muy importante evaluar esa eficiencia energética de los convertidores, incluso para el transporte. Ahí estáis vosotros también. Ahí estamos nosotros, estamos participando en varios proyectos europeos relacionados con el Partnership en Metrología, que son proyectos dentro de Euramet, que es la organización europea regional de metrología, y, por ejemplo, pues tratamos de evaluar el rendimiento de estos convertidores usados en tracción eléctrica, pues por ejemplo, para redes de cercanías o de metro. Por una parte le llega alta tensión y por otra parte sale alta tensión pero de continua, en una parte alterna, en otra parte continua. Entonces hay que hacer medidas de potencia en alta tensión continua y en alta tensión alterna. Claro, si el rendimiento, vamos a suponer, del convertidor es del 1%, vamos a imaginarnos que yo mido 100 kilovatios en un lado y 99 kilovatios en el otro. Ahí el rendimiento sería del 99% y las pérdidas del 1%. Pero es que si yo no realizo bien esas medidas o no las realizo con una incertidumbre pequeña, podría obtener hasta lo contrario, 100 kilovatios a la entrada y 101 kilovatios a la salida, porque no he sido capaz de realizar esas medidas con una incertidumbre pequeña. Entonces obtengo un resultado completamente absurdo. Esto me trae al recuerdo pues a aquellos investigadores que fue muy publicitado en la prensa, en los medios de comunicación hace pocos años, que habían descubierto que los neutrinos, que es una partícula subatómica, iba a más velocidad que la velocidad de la luz, lo cual era un poco difícil, según la teoría para los la físicos era imposible, porque todo aquello que va a más velocidad de la luz se transforma en luz y se queda a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, después de escucharlo durante semanas, dijeron que no, que iban a la velocidad de la luz, pero no a más velocidad que la velocidad de la luz. Bueno, pues porque también en el mundo de los experimentos y de la I+D tenemos que acostumbrarnos a que intervenga la metrología. Yo creo que eso es algo realmente importante, ¿no? Hablamos de la enseñanza, si te parece. Sí, hablamos de la enseñanza. Efectivamente, lo has comentado al hacer la introducción. Yo soy profesor asociado en la UNED. La UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y la figura de profesor asociado pues es una figura curiosa, es en teoría un profesional de reconocido prestigio, y yo creo que es muy necesario que en las universidades se pueda mantener esta figura, ¿no? Existe, digamos, el otro perfil de docente, que es aquel profesor pues, que ha estado mucho tiempo en la universidad, que a lo mejor incluso acabó la carrera y siguió en el mismo departamento con sus estudios de doctorado y demás, que puede ser un gran profesor, muy didáctico, pero que es más difícil que tenga un contacto con la industria, que tenga una experiencia profesional, que le puede ser difícil también, digamos, esa experiencia y ese conocimiento de lo que es un poquito más el mundo real, el mundo industrial. Y yo creo que ese conocimiento pues, lo aporta muy bien el profesor asociado, ¿no? Que es lo que he tratado de desempeñar pues, durante ya estos casi 20 años que llevo de docente. ¿Cuál es tu materia? Bueno, pues arrastro del mismo palo, es decir, vuelvo a todo lo que es el sector eléctrico, de las instalaciones de alta, de baja tensión y también de la metrología. Aquí lo que es realmente enriquecedor es el contacto con los alumnos. En la UNED, que no es una universidad online, es una universidad semipresencial. Atención a este detalle, porque digamos que hay centros donde se imparten tutorías, hay muchas clases que se imparten de una manera presencial, y creo que es importante hacer esa diferenciación. Y algo que la gente no sabe, que es una de las más grandes de Europa. Sí, efectivamente. Por el número de alumnos. El número de alumnos es realmente es sorprendente. En ingeniería nosotros no tenemos tanto, pero cuando nos toca salir a examinar a los tribunales, pues vemos pues, en todas las carreras de Derecho, de Administración de Empresas, de Filosofía, Antropología, bueno, pues la cantidad de alumnos
que efectivamente tiene la UNED. Bueno, y sobre todo, pues lo que se consigue con esta parte docente es mantenerse a la vanguardia tecnológica de todas las innovaciones que van saliendo, ¿no? Se suele decir que no entiendes realmente algo hasta que no eres capaz de explicarlo y que el otro lo entienda. Cuando tú crees que lo entiendes pero lo explicas y el otro no lo entiende, pues es que no lo has entendido bien. No lo has entendido bien, efectivamente. Haríamos una excepción con el sector eléctrico, que como se suele decir, si lo entiendes es que no te lo han explicado bien. Es realmente complicado el sector eléctrico. Pues cuando nos quedan, para concluir, 5 minutos. ¿Quieres que hablemos algo del futuro de la aplicación de la IA, de la inteligencia artificial en todo esto que estamos hablando? Pues sí. En nuestro laboratorio. Yo creo... O si quieres comentar algo que te hayas dejado en el tintero. Sí, de lo que bueno, pues yo creo que es un buen broche el terminar hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues para introducir este tema yo me remontaría a todos los cambios tecnológicos que hemos ido observando con el paso de los años, ¿no? Hace unos años, yo recuerdo cómo tenías que escribir una carta a mano, se la dabas a una secretaria, la secretaria la mecanografiaba y luego la enviaba por correo postal. Bueno, pues esto lo que se llevaba es un montón de días, pero realmente, y esto ya me pasó trabajando en el laboratorio y en Schneider, si querías enviar algo así de peso, lo hacías por carta. Luego ya pues apareció el fax, había cosas que se enviaban por fax, luego pues el teléfono móvil, internet, y todo esto son herramientas a las que nos hemos tenido que acostumbrar y que hemos tenido que incorporar en nuestro día a día. Yo la inteligencia artificial un poquito lo veo también como una herramienta que nos vamos a tener que acostumbrar a utilizarla pues todos, salvo tal vez los que realicen trabajos manuales, ¿no? Donde va a ayudar menos o va a ayudar poco, pero todos los que tenemos un trabajo intelectual, la verdad que es una herramienta prodigiosa. Yo la utilizo pues ya todos los días, utilizo la IA de Microsoft. Tú yo creo que usas el ChatGPT, pero bien utilizada, pues fácilmente te puedo ahorrar pues 2 o 3 horas de trabajo todos los días. O sea, yo hay muchas cosas que las conozco, pero claro, no las recuerdo de memoria y entonces las tengo que buscar. Pues tú se lo preguntas a la IA y automáticamente... Rapidísimo. Y el acceso a toneladas de información. No tienes ya que trabajar por internet, ¿no? Entonces... en el laboratorio pues la estamos utilizando, estamos probando la versión premium, ¿no? La parte de IT, de tecnologías de la información, y la vamos a empezar a utilizar pues de una manera masiva, porque te puede preparar una presentación de PowerPoint, te puede hacer un Excel, te puede hacer una programación de Visual Basic relativamente sencilla. Pero bueno, entrando ya en algo más concreto, algo que en proyectos de I+D estamos implicados, sí que me gustaría consumir estos últimos minutos para hablar del tema de los gemelos digitales. ¿Eso qué es? Los gemelos digitales. Los gemelos digitales. Cuéntanos. Lo vas a entender muy bien si lo aplicamos, por ejemplo, a la salud. El gemelo digital, en el mundo de la salud, lo que hace es un modelo de Javier Pascual. Es decir, estudia sus hábitos de vida, deportivos, sus hábitos de alimentación, mide su presión arterial, mide su nivel de colesterol y con todo eso hace un modelo. De manera que para probar si una determinada terapia, un determinado medicamento o un determinado tratamiento va a tener eficacia o no, lo pruebas en el gemelo. Lo prueba en el gemelo digital. Y esto mismo lo tenemos en el laboratorio aplicado a las redes eléctricas de transporte y distribución con cables de alta tensión. Lo que hacemos es realizar medidas on time mediante sensores que miden tensiones y corrientes, realimentar con esas medidas el modelo y luego recurrir a técnicas de decisión con inteligencia artificial para que nos diga si estas medidas nos están demostrando un comportamiento anormal, un posible defecto, una posible incidencia en algún punto de la red. O sea, enseñáis al modelo
y una vez que la habéis enseñado, utilizáis el modelo para predecir, ¿no? Algo así, pero añadiendo que la enseñanza es con medidas reales que hacemos en la red instalando sensores, que es un poquito la novedad en todo este tema de los gemelos digitales. Muy bien, Pascual, pues increíble, sobre todo un placer tenerte aquí, con toda la sabiduría que eso representa y años de experiencia. Y nada, desearte mucha suerte. ¿Ya ha sido nombrado o va a ser próximamente? Sí, bueno, estamos, digamos, terminando el periodo de transición con el actual director. Estamos recogiendo también todo su conocimiento y, bueno, pues de una manera ya totalmente operativa a partir del año que viene, del 1 de enero. Pues es un placer el serviros también a vosotros de vehículo de comunicación, como patrocinador además que sois nuestros, y que os deis a conocer, porque creo que todavía queda mucho que hacer en este tema de dar a conocer, bueno, laboratorios como el que tenemos en este caso, que es un referente a nivel mundial, ¿no? Y que trabaja a nivel internacional. Así es, pues muchas gracias, Javier. Ha sido un rato realmente ameno y te deseo muchos éxitos y que sigan pasando grandes profesionales por tu programa, porque yo creo que escuchando sus experiencias, pues la verdad que los oyentes pueden aprender mucho. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.